pues hoy os voy a enseñar mi fuente de alimentación regulable. Esta la utilizo para hacer un montón de pruebas en mi taller. Y nada, vamos a ver un poquito cómo está construida por dentro y luego veremos cómo funciona. Atrás tiene una rejilla y un ventilador para sacar el calor producido mayormente por los reguladores de voltaje y el transformador. He usado un transformador con dos salidas de 30 y 12 voltios respectivamente. En una baquelita virgen he montado todo el circuito y el voltiamperímetro, el LED, el interruptor y el potenciómetro están montados sobre una chapa de cuben en el frontal. Ahí vemos cómo trabaja el ventilador con la fuente encendida. Y ahora voy a conectar varias cosas para que veáis cómo funciona. Empiezo con este pequeño LED que alimentaré con 2,60 voltios. Al encender la fuente, aparte de comprobar el funcionamiento del componente, podremos visualizar el consumo eléctrico en el voltiamperímetro. Ahora voy a probar este pequeño motor. Con la fuente regulada al mínimo, como veis, gira a pocas revoluciones, y a medida que incrementamos hasta los 12 voltios, aumentarán progresivamente. Ahí empieza a aumentar la velocidad. Y aunque no se aprecie tanto, las revoluciones aumentan considerablemente al subir el voltaje. Ahí ya está trabajando al máximo, a 12 voltios. Y si volvemos a bajar el voltaje, el motor volverá a girar lentamente. Vamos a conectar ahora este relé, es un relé con una bobina de 24 voltios y vamos a probarlo. Como veis, con esta fuente podremos comprobar un montón de componentes en un rango desde 1 voltio hasta 24 voltios, con un límite de hasta amperio y medio, que es el máximo que aguanta el LM317 con un buen disipador de calor. Esto da mucho juego y es muy útil. Por último, vamos a ver el circuito y todos los componentes que forman parte de él. En la línea de 220 antes del transformador tenemos el interruptor principal. Después tenemos el transformador, que convertirá los 220 voltios en dos salidas diferentes. Una de 30 voltios, que es la salida que luego regularemos, y la de 12 voltios, que es la que uso para el ventilador. A la salida del transformador tenemos los 30 y 12 voltios de corriente alterna. Para convertirlos en corriente continua, usaremos los puentes rectificadores. En la salida del rectificador de 12 voltios conectaremos directamente el ventilador. En la salida del rectificador de 30 voltios montaremos un fusible en serie a modo de protección. Después tenemos este condensador en paralelo que aplanará la onda rectificada. En la siguiente etapa tenemos el regulador de tensión 7805, un diodo para proteger el mismo y dos pequeños condensadores en la entrada y en la salida. Este regulador nos dará una salida constante de 5 voltios. De la salida regulada a 5 voltios cogemos la alimentación para el voltiamperímetro. Y para alimentar el LED lo haremos con una resistencia en serie de 100 ohmios. En la siguiente etapa tenemos el regulador LM317. Este es el que nos dará una salida variable en función de la posición de nuestro potenciómetro. Hay que fijarse bien en los patillajes de los reguladores y si queda alguna duda conviene revisar la hoja de datos o datasheet en Google. Como los reguladores de tensión van a ir montados sobre un disipador de aluminio, hay que tener en cuenta también que la pata central número 2 está conectada a la parte posterior del regulador. Así que si montamos los dos reguladores en el mismo disipador, uno de ellos tendrá que llevar aislamiento para no hacer un cortocircuito, puesto que estaríamos juntando el ground de la segunda pata del 7805 con la salida positiva de la pata 2 del 317. Siguiendo con el esquema, tenemos una resistencia de 240 ohmios que va desde el pin 2 y a la salida de esta va hacia el pin 1 del 317, que a su vez va en paralelo conectada al potenciómetro, del cual solo usaremos la patita de una esquina y la del medio. De este lado cogeremos la lectura de voltaje variable, el amperímetro en este caso va en serie con la salida negativa y por último tendremos el conector o los cables de salida de la fuente con el voltaje regulado. Voy a aclarar la conexión del voltiamperímetro más gráficamente. Del conector de 3 cables llevaremos el rojo a los 5 voltios positivos y el negro irá a masa. El amarillo que nos queda es el que hará lectura de la salida regulada. El amperímetro va en serie con la masa, siendo el cable rojo la salida negativa de nuestra fuente. Finalmente conectaremos los correspondientes conectores. Pues hasta aquí este vídeo, espero que os sea útil. Si queda alguna duda dejármela en comentarios y si os ha gustado darle like, compartir y suscribiros al canal.